Bienvenido a un nuevo episodio de Voces del Cambio Podcast. Mi nombre es Víctor Rivera y hoy estamos sumamente contentos por el episodio que les traemos hoy. Creo que va a ser un episodio súper interesante y al lado mío se encuentra Gabriela Flores. Saludos, buenas, ¿cómo están? Estamos bien, como los billetes de ¿Verdad que 100. no han presentado a los demás? Estamos bien, estamos contentos. Creo que todo el mundo aquí en el set está feliz por esta conversación. Raliano Oxíos. Saludos a todas las personas que siempre nos ven y nos siguen. Gracias, ¿verdad?, por todo el apoyo. Saludos a los muchachos. Hoy va a ser una conversación que promete, así que estamos contentos. Promete mucho. Valeria Ramis. Hola. Agradecida por nuevamente estar en este nuevo espacio. Hoy promete, es un episodio súper interesante, así que les recomiendo que se queden sintonizando este episodio para que no se pierdan de ningún minuto de información de este episodio. Y hoy con nosotros el escritor y creador de contenido, Abimael Acosta. ¡Un aplauso! Contento de estar aquí, a ver si se me pega la juventud, ¿verdad? Porque estoy aquí con las voces del cambio, a ver si se me pega un poco. Muy bien. Pero usted es joven. Bueno, sí, vamos. Te lo voy a aceptar, está bien. Sí. Mire, obviamente quiero que el público que nos consume a nosotros de Voces del Cambio, los jóvenes, lo conozcan más y sepan más de su carrera. Leí en su bio de Instagram que usted lleva más de 30 años escribiendo historia y contando historias. ¿Quién es Abimael Acosta? Abimael Acosta, wow, esas preguntas cuando le dicen a uno, ¿quién es uno? Son preguntas que no son muy fáciles de contestar. Yo te diría que soy un puertorriqueño que se ha dedicado la mayor parte de su vida a las artes, pero es un puertorriqueño con un compromiso social con su patria y con la sociedad en la que me tocó vivir. No importa que sea en Puerto Rico o donde esté viviendo en el momento. Creo que una de las cosas que me caracteriza es el compromiso social con el lugar en el que esté. Ya sea en Puerto Rico, ya sea en Los Ángeles mientras estuve en Los Ángeles, en Nueva York o donde sea que me toque vivir. Claro. ¿Dónde usted está establecido actualmente? Pues mira, yo soy un gitano, vamos a decirlo así. Por eso escribí una novela de gitanos. Actualmente estoy en Puerto Rico y en Nueva York. Voy a estar viajando entre los dos lugares. Estuve radicado en Los Ángeles durante 14 años, me fui en el 2011 y estuve hasta junio este año, 2025. Y de ahí vine a Puerto Rico porque el plan en este momento es estar trabajando en Puerto Rico, trabajando en Nueva York. Si es necesario volver a Los Ángeles, no radicarme, sino volver a hacer proyectos, pues voy, o Colombia, o España, o donde sea. Sí, que usted ha estado viviendo en diferentes partes, diferentes lugares. Quiero saber de su infancia, de su niñez, de dónde viene Abimael Costa. Mi infancia en niñez, estaba hablando con Valeria hace un ratito, nací en Adjuntas, Puerto Rico. Me crié en el campo, básicamente hasta los 17, 18 años, que ahí es que me voy a estudiar a la Universidad de Puerto Rico. Y tuve una niñez como un niño de campo, corriendo gallinas, jugando, trepándome a los árboles, todo lo que se hace en los campos, o por lo menos se hacía en el momento que yo era niño. Claro. Obviamente, aquí en Voces del Cambio nos gusta traer gente especializada en los temas y nosotros como jóvenes tener diferentes perspectivas, no importa si es a favor o en contra. Usted ha sido bien vocal con el tema de Nayib Bukele y usted ha hecho diferentes escritos en Facebook. Usted mencionó que lo tengo aquí, por cierto, déjame buscarlo aquí un momento, que Nayib Bukele condena a los periodistas y a los medios de comunicación que dan una retórica o que son oposición a él, que se encuentran en contra de él en sus argumentos y todo eso. ¿Qué usted me puede decir sobre eso? Mira, yo hablo de, como te dije ahorita, hace un rato, tengo compromiso social y soy educador también. Estuve durante varios años dando clases precisamente de comunicaciones, también de drama, y creo que como puertorriqueño, por lo que hablé de Nayib Bukele, ¿verdad? Porque fue bastante controversial Sí, la columna. Fue bien interesante. La gente ve los comentarios que las redes sociales permiten. La gente no ve lo que la red social censura
y no permite que se vea, que esos son los que probablemente son más interesantes, pero no se pueden ver, ¿verdad? Tiene Solamente los veo yo. 815 likes, 506 comentarios y 687 compartidos. Así que eso ahora Sí. mismo Sí, actualizado. y en yo Facebook. siempre digo que si una publicación tiene muchos comentarios, una publicación, yo digo que exitosa porque se abre a la discusión a que todo Claro. el mundo, y tú ves que mucha gente debate y pelea en contra. Claro, y retomando, ¿por qué un puertorriqueño, que es una que escribí luego del asunto, por qué un puertorriqueño habla de Nayib Bukele? Pues en mi caso en particular, y yo hablo por mí, no puedo hablar por otras personas, ¿verdad? Yo hablé de Nayib Bukele específicamente porque vi mucho puertorriqueño diciendo que en Puerto Rico hace falta un Nayib Bukele. Y cuando nosotros decimos cualquier cosa, es importante conocer los contextos en que se dan. Y yo básicamente lo que he hecho a través de, que fue comencé con una y como la gente me siguió hablando y escribiendo, de ahí fue que entonces empecé a ampliar más sobre el tema. Mi propósito era que la gente conociera sobre la trayectoria política de Nayib Bukele, básicamente, porque a veces hablamos sobre algunos temas y nos quedamos con lo que vemos básicamente en las redes sociales, con un meme, con una frase en particular. Entonces, el propósito mío de hablar de esto era que si tú dices que en Puerto Rico hace falta un Nayib Bukele, tú conozcas un poco más sobre la trayectoria política de Nayib Bukele. Sí, que lo digas con razón, con explicación detrás de tú decir esa afirmación. Que tú tengas elementos de juicios adicionales a un meme de Facebook, Ok. básicamente. Entonces, le pregunto yo a usted, quiero saber su opinión. En Puerto Rico no hace falta, obviamente viendo todos los problemas que enfrenta Puerto Rico, porque, vamos, ningún lugar es perfecto, pero en Puerto Rico no hace falta un Nayib Bukele. En Puerto Rico no hace falta ningún caudillo. Ese es uno de los problemas principales que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un problema serio y es que en Puerto Rico estamos buscando todo el tiempo un héroe. Estamos buscando un caudillo. Y cuando no es Dalmau, cuando no es Jennifer, cuando no en el pasado Hernández Colón o Rubén Berrío y recientemente hasta Bad Bunny. Y entonces yo creo que ese tipo de discurso lo que hace es que relegamos nuestra responsabilidad individual en otro. Y por eso es que yo en muchas ocasiones busco fuete pasú, como dicen, ¿verdad? En las redes sociales, porque aunque yo estoy claro que en Puerto Rico pues hay unos partidos políticos y hay unas estructuras políticas específicas y la gente eso es lo que conoce y por eso es que se mueve, pero yo creo que debemos empezar a pensar también en yo, ¿qué hago yo? ¿Qué rol tengo yo en la sociedad en la que soy parte, de la que estoy insertado, más allá de yo delegarle todo al político? No importa el partido que sea. Porque lamentablemente, y te lo digo como una persona que hace contenido en las redes sociales, que a veces la gente piensa que somos el punching bag preferido de ellos, ¿verdad? Que nos pueden decir lo que quieran decirnos sin ningún filtro. Al hacerlo, yo me doy cuenta que no necesariamente esto tiene que ver con partidos políticos. Tiene que ver con que mucha gente convierte a unas figuras políticas o unas figuras que pueden llevar unos mensajes políticos, porque no tienen que ser políticos, porque esto sucedió con Bad Bunny, Sí. y sucedió anteriormente con René Pérez, y sucedió en otras épocas con Dani Rivera, y sucedió con Roy Brown, y sucedió con Lucecita Benítez. Entonces se buscan estas figuras y se convierten en unos caudillos. Y yo creo que en cierta medida a veces es la manera en que le pasamos la batuta a otro en lugar de estar pendiente de qué es lo que me toca a mí, qué es lo que yo tengo que hacer. Claro, y hacer los planteamientos con el conocimiento. Y no solamente los planteamientos. Yo trato de llevar esta información en muchos renglones. Yo no solamente en las redes sociales hablo de política, hablo de arte y hablo de muchas otras cosas y de asuntos sociales. Pero como te dije ahorita,
¿cuál es mi responsabilidad? Porque el político está allí porque yo lo coloco allí. Pero fuera de ir a votar, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo me inserto yo en esa sociedad y en todo ese contexto político del que yo estoy hablando constantemente, en muchas ocasiones criticando, pero tengo el contexto para yo saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene, porque en muchas ocasiones estamos haciendo cosas que ni nos convienen a nosotros mismos. Con nuestras propias acciones. Y a veces tomamos decisiones políticas que le afectan a nuestra propia familia. Y a veces la gente no quiere entender que todo es política. Mucha gente dice, no, porque no me gusta la política. Es que todo es política, todo es política. Todas las decisiones que se toman en un país son decisiones políticas. El problema es que nos hemos enfocado en lo político partidista. Quizá eso es lo que a veces hace que la gente no quiera hablar o saber de política. Hablando de que todo es política, a mí me resultó muy interesante la comparación que hace lo de la prensa, que ¿verdad? Intenta fiscalizarlo y lo atacan a los periodistas. Y me puse a pensar que aquí en Puerto Rico está pasando lo mismo, básicamente. ¿Qué piensa usted entonces de esa comparativa que pueda hacer entonces con el acceso a la información o, ¿verdad?, en cuestión de El Salvador y aquí? ¿Se está repitiendo ese patrón aquí en Puerto Rico? Pues mira, tenemos que tener mucho cuidado con la legislación que se hace y sobre todo el elector, saber y entender realmente lo que es cada legislación que se presenta. Cuando se dificulta el acceso a la información pública, eso es un red flag. Es algo que nosotros tenemos que mirarlo con cuidado. Claro. Y pasarlo mucho más allá, pensarlo mucho más allá del aspecto de que lo hace un líder al que yo apoyo políticamente. Eso es algo que siempre hay que mirarlo con mucho cuidado. Y por eso es que en ocasiones la gente comienza a seguirme en las redes sociales y dice, este es de los míos. Lo mismo que dije ahorita, los tribalismos estos. Pero luego digo otra cosa y entonces, ya no es de los míos. Porque estamos acostumbrados a todo ponerlo dentro de unas cajitas. Exacto. Y lo que es el acceso a la información pública y a las finanzas de los políticos. Porque a veces la gente dice, no, porque esa es su vida privada. Bueno, es su vida privada, pero yo tengo que estar bien claro de dónde viene el financiamiento de la campaña de ese político para luego yo entender si yo veo contratos que puedan ser sospechosos. Así que la vida de los artistas a la gente no le debe importar y le importa mucho, pero la de los políticos, que es la que les debe interesar, pues porque el carácter moral de un político es bien importante. Volviendo a lo que sea el acceso a la información pública, eso es básico dentro de nuestra democracia. No es solamente en El Salvador y no solamente en Puerto Rico, eso sucede en muchísimas partes del mundo. Y voy a ir más, no es solamente el elemento de que se legisle para complicar el acceso a la información pública, es el que se demonice a los medios. En el momento que se demoniza a los medios y en el momento que ponemos unas etiquetas específicas, los estamos provocando que la gente no crea en ellos. En lugar de invitar a la gente a que sea crítico de los medios. ¿Y por qué usted piensa que entonces estos gobiernos implementan, ¿verdad?, a limitar el acceso a la información o limitar, darle información a la prensa? ¿Es que realmente están ocultando algo o simplemente no entiendo por qué es la razón de estos gobiernos que hacen este tipo de tropiezos hacia los periodistas para llevarle la información correcta entonces a la sociedad? Pues mira, obviamente hay información que tiene que ver con seguridad nacional, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es una cosa que hay que tomarla desde otra perspectiva y hay que tomarla con pinzas. Cuando yo hablo de esto, es información que debe ser pública. Claro. Esa información que debe ser pública no se debe complicar el acceso a la prensa ni el acceso
a la gente, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones eso debe estar en espacios públicos para que lo podamos leer. Gran parte de las columnas que yo escribo, el acceso a mucha de esa información la buscaba a través de espacios públicos donde está esa información. Si se legisla en contra de eso, estamos hablando de que no vamos a tener acceso a esta información. O mucho más, o a veces no es que no vamos a tener acceso a la información, Limitada. es que no tan solo limitada, es que te lo complico para que algo que podía haberse tomado un mes, se tome 6 meses. Y ya no tiene relevancia. No solo la relevancia, sino que en muchas ocasiones le diste el tiempo a que si es algo negativo que no quieres que se sepa, que es importante que el pueblo lo sepa, ¿cuándo lo vas a saber? Básicamente. Con relación a Bukele, usted ha sido, ¿verdad? Bastante, y ¿verdad? Usted ha sido bastante crítico sobre Bukele. Yo estoy de acuerdo con usted en que yo creo que es infantil decir de que en Puerto Rico necesitamos un Bukele, o en Colombia necesitamos un Bukele, o en X parte del mundo necesitamos un Bukele, porque yo creo que cada lugar y cada país, ¿verdad?, tiene su propia ideología, idiosincrasia también, y la gente pues, es diferente en cada espacio. Pero, ¿verdad?, quiero tocar este tema con usted. ¿Cree que como quiera Bukele fue necesario en El Salvador? Bueno, yo no soy salvadoreño. Claro. No vivo en El Salvador. Pero somos críticos todos, que podemos dar una opinión. Claro, sí, pero coloco esa premisa antes porque es una de las cosas que me dijeron muchas personas puertorriqueñas en la columna, que por eso es que fueron varias columnas del tema, porque una alimentó a la siguiente y provocó la siguiente. El Salvador, antes de Bukele, tenía un problema serio de lo que se conoce, supongo que Puerto Rico también lo conoce, lo que son las maras. Yo viví en Los Ángeles durante 14 años, así que yo estuve bastante cercanos a muchos salvadoreños y de primera mano pues tuve las historias de muchos salvadoreños de lo que eran las maras, por ejemplo en particular, y lo había hablado anteriormente en las redes sociales, que me parece bien gracioso que la gente me dice, ahora hablas. No, ahora tú me lees. Yo llevo hablando de esto hace mucho tiempo. Si tú me estás siguiendo hace poco por una columna que se hizo viral, pues tú no puedes hacer un análisis de mi vida completa por una columna que viste. Había ese problema serio. Tengo un amigo que vive en Los Ángeles que tenía el dinero que él se ganaba como actor en Los Ángeles, lo mandaba a su familia, tenían un negocio, el negocio tuvieron que cerrarlo por el problema de las maras porque le iban a cobrar. Claro. Así que el asunto de solucionar el aspecto, y digo solucionar... ¿Por qué las comillas? Te las voy a explicar ya mismo. El asunto de solucionar lo de las maras tiene un efecto aparente desde el punto de vista del control de la criminalidad que se estaba dando. El problema que yo señalo en alguna de las columnas es cómo se da eso. Cómo se da ese control de las maras o de la criminalidad en El Salvador, que se da básicamente a través de unos procesos que son cuestionables y que en el momento que la prensa del Salvador o la prensa de los Estados Unidos comienza a hablar sobre el asunto, que de hecho hace unas semanas atrás se reveló por el Washington Post del intercambio de la excusa que supuestamente se dio la gente decía, ¿por qué Bukele aceptó que Trump mandara inmigrantes para la megacárcel esta en El Salvador? Y el Washington Post sacó un artículo en el que explica que hubo una negociación entre el gobierno de Bukele y el gobierno de Donald Trump, en el cual se le entregaron a Bukele 2 personas que estaban protegidas por el gobierno de Estados Unidos, que tenían información sobre las negociaciones que había hecho Bukele con las maras para el control de la criminalidad. Entonces ahí estamos hablando de que esas cosas para mí como individuo es importante que en Puerto Rico se conozcan, porque cuando estamos hablando de que queremos un Bukele
en Puerto Rico, que en este caso, esto no es algo que yo estoy diciendo, es una información comprobada que el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos lo confirma. Cuando estamos hablando de una persona que pasa de un control de la criminalidad, porque habían unas maras que estaban explotando a la población, ¿verdad? Entonces, a que el gobierno entra en negociaciones con el narcotráfico, pues eso es algo que es cuestionable. O sea que, Belay, perdón la ignorancia, pero Sí. usted lo que está diciendo es que las maras negociaron entonces o Bukele negoció con las maras. Con el gobierno, correcto. Correcto, pero negoció tal vez con los altos ejecutivos porque los que estaban abajo los arrestaron y están en el SECOT hoy. Y hay gente que está arriba que ha estado fuera Claro. y tienen unos privilegios. Entonces, hay que... y vuelvo y te digo, me importa El Salvador porque conozco personas del Salvador, porque sé de muchas personas en El Salvador que son personas muy buenas, porque quiero lo mejor para el planeta que yo habito, porque tenemos que pensar que no somos un 100 por 35. Nosotros somos un 100 por 35 en un planeta. Por lo tanto, decisiones que se toman en un lugar y que se toman en el otro, finalmente vienen a tocarnos en algún momento. Y cuando hablamos de que en Puerto Rico se dice, quiero un Bukele, yo tengo que analizar que la gente sepa bien qué es lo que quiere. Porque en Puerto Rico hemos tenido líderes corruptos por secula seculorum. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que nosotros empezamos a entender que tenemos que conocer mejor a aquellas personas que les vamos a dar nuestra confianza. El Salvador, ellos toman sus decisiones. He recibido montones, infinidad de comentarios y de mensajes privados, y hay algunas personas que le preguntan, de personas del Salvador, directamente desde El Salvador. Algunos de ellos le he preguntado, ¿tú me permites compartir esta información? Algunos me han dicho, por favor, no pongas mi nombre, porque me los han mandado en privado, porque se nos persigue. Entonces son cosas que es importante que nosotros cuando queremos algo, sepamos realmente qué es lo que queremos. Sí, por esa línea, muchas veces se expresa y es algo que me choca de que como tú no eres de un país, no puedes hablar de eso, o yo no soy de ahí, así que yo no hablo de eso. Pero es que debido a las crisis, acontecimientos mundiales que están ocurriendo, mi solidaridad no se limita a Puerto Rico, sino se extiende más allá, es internacional. Y al final del día somos una humanidad y debemos empatizar unos con otros, y la resistencia se vuelve y la lucha se vuelve internacional, y tenemos que estar conectados con lo que pasa en el mundo que habitamos. Pero también retomando la conversación de lo que estaba discutiendo ahorita de cómo se crean estos fenómenos, es algo también para analizar, porque ante las cosas que están pasando en los países, en el mundo, la gente lo que le urge son soluciones, e identifican la problemática con quién la puede solucionar. Entonces se idealizan esta figura y no se asume o no se reconoce la responsabilidad que tenemos colectivamente y lo que debemos hacer como individuos para entonces avanzar, mejorar. Pero también, más que las personas, lo que nos debemos estar enfocando es en las propuestas que van a impulsar, y también ver más allá de lo que nos muestran, porque eso es principalmente lo que ha pasado con Bukele, que se ha vendido una imagen, unos resultados, pero detrás hay una crasa violación de derechos humanos, una inhumanización a unos sectores empobrecidos, que se está criminalizando la pobreza. Y entonces es como analizamos todo este aspecto de que sabemos que queremos soluciones, pero no es efectivamente un salvador que va a venir a solucionar, claro, aunque todo. sea del Salvador. Exacto. Tenemos que asumir las responsabilidades. Y algo que quería preguntarle, si a través de este escrito, columna, a pesar de que Puerto Rico es un país que aquí se como endiosa, por así decirlo, tanto la figura, ha podido percibir que haya conectado con las personas y que pueda llevarlo a ese punto de reflexión de
asumir como que esto no lo va a resolver fulano o mengano específicamente, sino es cómo actuamos, qué medidas tomamos y cómo se atiende. Mira, yo creo que el mundo entero está cambiando. El mundo entero está cambiando. Las redes sociales vinieron para quedarse. Eso es una cosa que la tenemos que entender y que aceptar. Y tenemos que sacarle beneficio a eso. Constantemente yo recibo comentarios de la gente y yo me tomo el tiempo de leerlos. Obviamente en ocasiones son 3,000 comentarios de golpe, pues no me voy a amanecer esa noche sin dormir, ¿verdad? Pero me siento y las leo. Con el tiempo las voy leyendo. Incluso en las que el sistema censura, que las pone hidden, yo luego voy al Business Suite y busco esos comentarios, porque me alimento de esos comentarios. Aun cuando me digan hijo de todas esas cosas que me dicen, bien bonitas, yo de ahí también recibo información. Y como dijiste ahorita, hay mucho descontento de la gente y se van a pegar de cualquier cosa que aparezca, que les pinte que es la solución. Y en las redes sociales aguantan todo. En las redes sociales yo te puedo decir a ti que yo soy millonario y yo te puedo decir que tengo el carro más grande del mundo y te puedo pintar también que soy el líder perfecto y te puedo pintar que soy el cool y te puedo pintar que todo es maravilloso. Es como en Puerto Rico, si nosotros estamos bueno, ya tampoco porque el condado no está como estaba antes, ¿verdad? pero que nos vamos a Condado, nos vamos a Isla Verde, nos vamos a todos estos sitios que están preparados para el turista. No es lo mismo que irnos a Adjuntas, no es lo mismo que irnos a Castañer, no es lo mismo que irnos a Jayuya, donde quizá como no estamos viendo, el turista no lo está viendo, pues quizá no puedo dejar los boquetes en la calle, ¿verdad? Eso sucede en todas partes del mundo. Y por eso es que vuelvo y traigo el tema de Bukele, es mucho más allá de lo que se nos vende frente a esa red social. Usted, entonces, si me dejo llevar por esa lógica, ¿usted quiere decir que las cosas malas del gobierno de Bukele no salen a la luz o se esconden? Bueno, hay cosas, todos los gobiernos tienen cosas malas y cosas buenas, ¿verdad? Porque no quiero caer en los absolutos, no me gustan los absolutos. El problema también en ocasiones es cómo conseguimos las cosas buenas. Que el fin no justifique los medios como Maquiavelo, ¿verdad? Eso es una cosa que también hay que tomarla en consideración. Hay cosas que no se permite que la prensa las cubra porque no se le da acceso, como estaba hablando ella, pero también a lo que traje en un momento, que es la demonización. Hay un medio que está llevando una información que yo no quiero y lo demonizo. Y eso sucede con la administración de Trump, eso sucede con Bukele y eso está sucediendo en Puerto Rico. Nosotros constantemente vemos cómo se condena en un país como el nuestro, donde la prensa, es que me da risa, porque la prensa corporativa de Puerto Rico es una prensa capitalista. Entonces, hay momentos que la gente acusa a la prensa corporativa del país de ser comunista. Entonces, a veces ni los mismos conceptos la gente los conoce. Entonces, repiten discursos demonizados. A través de lo que yo hago en las redes sociales, lo que trato es de romper con esos discursos demonizados. Claro. Aunque yo asumo mis posturas, soy un ser humano y obviamente los seres humanos tenemos unas posturas que se han ido construyendo a través de los años, ¿verdad? No te voy a decir que yo soy objetivo. Yo veo las cosas partiendo de mis marcos de referencia, pero trato de que la gente empiece a desdemonizar para que si esto lo dijo una persona que es estadista o si esto lo dijo una persona que es estadolibrista, si estamos hablando de Puerto Rico específicamente, ¿verdad? Yo me enfoque en lo que la persona está diciendo y yo analice con argumentos comprobables lo que la persona está diciendo, yo conozca a esa persona, porque es importante yo tener el contexto de quién es fulano y fulana, porque a lo mejor fulano y fulana está diciendo esto porque tiene unos intereses económicos detrás.
Así que básicamente eso es lo que trato de que se haga. En el caso de Bukele, del país, pues hay cosas que no quieren que se vean y cuando la prensa las presenta, pues se demoniza. En el momento que la demonizo, ya no la vamos a escuchar. Y usted mencionó, o usted escribió que Bukele incurre en corrupción y su familia se está haciendo rica y él también se está haciendo rico. Bueno, Eso es algo que un poco chocante. sí, y te aclaro como yo lo dije. Yo traigo datos comprobables sobre la adquisición de terrenos que se ha dado de la familia de Bukele, incluyendo a su hermano, que es uno de los principales, y donde cerca del 92% de lo que tienen ahora se adquirió luego del ser presidente. Y con eso no hay problema si nosotros sabemos cómo se compró, si nosotros sabemos de dónde sale el dinero, si nosotros sabemos cuál es el proceso, porque si el proceso es un proceso legal y si el proceso es uno correcto, pero cuando no tenemos acceso a la información, como nos estaba diciendo Valeria hace un rato, pues ahí es que tenemos un problema, porque no se permite el acceso a la información. Entonces, cuando hay un medio de prensa o varios medios de prensa que tratan de tener acceso a la información, los demonizamos. Porque no hay ningún problema con que tú compres tierras. La cosa es que sepamos cómo lo hace. No hay ningún problema con que tú tengas una casa en la playa, si tú cumples con las leyes. ¿Ok? Y por lo tanto, por eso es importante nosotros tener acceso a la información en Puerto Rico y que en El Salvador se tenga acceso a la información pública y que en los Estados Unidos se tenga acceso a la información pública y que en Argentina se tenga acceso a la información pública y en todas partes del mundo. Para nosotros poder tomar la decisión de si esa compra que se hizo o esas propiedades que se tienen se hicieron de manera legal, porque si no, ¿cuáles son los elementos de juicio que yo tengo para poder entenderlo? Yo quisiera saber exactamente cuáles han sido sus hallazgos sobre Bukele. Bueno, eso es... Yo, al que quiera, hay un podcast que se llama El Señor de los Sueños. Es un podcast excelente que se hizo donde se explica la carrera de Bukele de cero, desde que quiso correr por la alcaldía de San Salvador hasta el momento que se hace el podcast. Básicamente yo he leído mucho sobre Bukele, sobre El Salvador, y desde el principio yo tuve muchos red flags con Bukele. Yo tengo un amigo en Los Ángeles que me habló por primera vez de Bukele antes de que fuera presidente de El Salvador. Y yo tengo la buena o mala costumbre, y es que todo lo investigo. En eso salía mi papá. Y mi amigo me habla de Bukele y me dice de este hombre maravilloso que va a venir a solucionar el mundo y todo este tipo de cosas. Me enseñó sus redes sociales, las cuales estaban muy bien manejadas. Así que la gente tiene que aprender el que manejar las redes sociales bien es importante para bien o para lo que tú quieras. ¿Ok? No dije para mal, o para lo que tú quieras. Y en el caso de él, sus redes sociales estaban muy bien manejadas, su imagen estaba muy bien pensada, muy bien articulada y muy bien, desde el punto de vista de marketing, muy bien creada. Cuando yo lo vi, yo dije, it's too good to be true, sin haber sido todavía el presidente de El Salvador. Ahí fue que yo me puse a leer. Ahí es que yo descubro que una persona, en aquel momento, que una persona, me entero ahí, que una persona que es crítica de la izquierda se convierte en alcalde de San Salvador por un partido de la izquierda. Y yo dije... Y luego, ¿qué hace el cambio? Yo digo, ok. Entonces, ahí es que yo descubro que una persona que ha apelado a un sector que electoralmente en todas partes del mundo cristiano, ¿verdad? Que eso es una expresión que yo no entiendo, ¿verdad? Cuando me dicen, esto es un país cristiano. Bueno, hay mucha gente cristiana, pero hay gente de todas las ideologías religiosas, ¿verdad? Me doy cuenta que viene de una raíz principalmente musulmana. Veo fotos de él en mezquitas, pero veo que está apelando a un sector
cristiano. Y ya ahí yo dije, aquí hay algo que no me gusta. Y se lo dije al amigo mío, le dije, no me gusta, porque a mí me gusta la transparencia. ¿Ese amigo sabía sobre esta información? No, no la sabía. Y fue fan de él hasta el otro día. ¿Y ya no es fan? Ya no, pero seguía siendo. Ahora los que nos estén viendo cambien de opinión. No necesariamente, porque muchas veces la gente quiere creer en cosas y se aferra a ellas. Porque queremos un salvador. Y como queremos un salvador, yo no. Como queremos un salvador, nos vamos a aferrar hasta que ese salvador nos hunde. Pero Que no nos queda más remedio. Pero menciona algo bien importante que también pasa aquí en Puerto Rico, y es cómo se utiliza la religión y la Por ahí palabra va, para por ahí va. tergiversar, controlar, privatizar, ocultar, y más en pueblos que han sido históricamente oprimidos, subordinados, y entonces se utiliza este discurso y la religión para mantenerle de esa forma, y impulsar políticas que les restrinjan. Y entonces, más que tener una calidad de vida, de sentirte libre, que quieren hacer ver bien que la calidad de vida y la seguridad es restringiéndote, privándote, encerrándote. Y es una forma de manipular y calar con este discurso en comunidades marginadas e empobrecidas principalmente. Históricamente, la religión ha sido una herramienta del poder. Eso es una cosa que yo soy defensor de la libertad de credo, no de la libertad religiosa como han querido vendernos, ¿verdad? Yo soy un defensor de la libertad de credo, de que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, podamos profesar la fe que querramos, cada uno de nosotros, sin que el Estado nos imponga ninguna, ni favorezca ninguna, ni ponga prioridad sobre alguna, o como en mi caso, ninguna. Yo soy ateo. Yo creo que eso es bien importante, pero no podemos olvidar que históricamente, la religión ha sido una herramienta del poder. Y nosotros somos una colonia desde hace 500 y pico de años, y cuando llegaron los españoles aquí, la religión fue una herramienta. Luego, en aquel momento fue el catolicismo, luego vienen los norteamericanos en 1898 con la invasión, y entra entonces el protestantismo como otra herramienta. Así que esas son cosas que a mí me interesa que la gente las entienda. No como criticar ni decirte que no creas. Pero yo creo que cada cual debe tenerlo, pero reconocer el rol de las religiones como herramientas de control utilizadas por los políticos. Y no estoy hablando solamente de cómo los líderes religiosos las utilizan para el control, ¿verdad? Eso es otra historia, podríamos estar aquí una semana completa. Pero de cómo es usada por el poder político. Y en muchísimas ocasiones es hasta absurdo que nosotros escuchemos a personas decir que X o Y es un hombre de Dios, cuando nosotros conocemos que la vida privada de esa persona, que no es privada ya porque es una figura pública, ¿verdad?, es totalmente opuesta a lo que ese pastor que te dice que es un hombre de Dios predica en su iglesia. Entonces, ¿qué quedamos? Pero ¿qué hace Bukele en su...? O sea, no sé quién está hablando. Ahora no estoy hablando ¿Y de quién está hablando? Para saber. Bueno, por ejemplo, si Donald Trump. Correcto. Es un ejemplo perfecto. Pero yo soy de los que creo que, ¿verdad? Y yo soy fiel a esto. A mí no me importa lo que la persona haga en su vida privada. Digamos, Donald Trump abiertamente dice que había contratado prostitutas. Y, ¿verdad? Y tenía hasta una investigación y todo en contra de eso. Yo moralmente pienso que está mal. Pero pienso que lo que me afecta al fin y al cabo no es eso. Me afecta a su política, él como político. Y en mi caso, él como político, pienso que toma decisiones que van con mi moral. Entonces, yo tengo, ¿verdad? Esa
disyuntiva, ¿verdad? Con mirar la gente, digamos, de otra persona que aquí hay un montón de leyendas, es del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y se inventan cuánta cosa hay, porque pues, unas personas dicen que es heterosexual, otras dicen que otra cosa, otras dicen que tiene un montón de hijos, otros dicen que no tiene nada, o sea, y entonces se inventan todas estas leyendas y yo me quedo como que, a mí no me importa, o sea, a mí lo que me importa es las leyes que él promueve, digamos, y usted está en contra de la libertad religiosa como expresó, pero digamos, yo estoy muy a favor y a mí me encanta eso. Y me gusta de igual forma que esté trabajando diferentes proyectos de igual forma para defender la vida. Eso a mí me gusta como político. Entonces, lo que haga maybe en su finca de caballo, en su colección de carros, en lo que sea que, ¿verdad? Que la gente menciona, a mí en lo personal no me interesa después de que eso que él tiene en su vida personal no afecte el trabajo que él hace como político. Y ahí voy a que, digamos, yo ¿verdad? No es, igual que todos aquí, no somos del Salvador, pero yo veo un Bukele y para mí es irrefutable el ver la correlación de que en 2015 se morían 6,000 personas en El Salvador al año y que el año pasado, o sea, asesinadas, y que el año pasado murieron 114 asesinatos. Para mí no es muy complicado correlacionar el que las decisiones drásticas tal vez que él tomó crearon ese cambio drástico que hoy hay en El Salvador. Yo conozco personas del Salvador. Yo personalmente nunca he ido a El Salvador, me encantaría ir. Pero digamos, mi pastor va a El Salvador a cada rato a predicar. Y él me dice, Ralian, yo iba hace muchos años atrás y voy ahora y es completamente diferente. Las personas que nosotros conocemos de El Salvador nos explican exactamente lo mismo. Hace unos años atrás no es lo mismo que hoy. Hoy me siento mucho más seguro estando en El Salvador. O sea, son cosas que uno dice, maybe habrá hecho una negociación fatula que maybe después nos vamos a dar cuenta qué fue lo que realmente hizo para hacer el cambio drástico. Pero ese cambio drástico requería decisiones tal vez drásticas. Y esas decisiones drásticas nos llevan hoy a unos datos irrefutables que yo creo que benefician al pueblo salvadoreño. Así que no sé qué piensa usted sobre eso. Sí, tengo muchas cosas que decir. Muy bien, zumba por ahí para abajo. Pero me voy a enfocar en dos en particular. Los números son números y los números, ¿quién los da? Bueno, si yo meto preso a 6,000 personas, pues yo tengo el número de cuántas personas metí preso. ¿Y quién es yo? El Estado. El Estado. Y si el Estado no te lo provee, pues... Correcto. Pero el Estado lo provee. Si el Estado provee unos números de muertos, pero hay otro número de desaparecidos que es mucho mayor, duplica el número de desaparecidos durante la guerra civil, y yo no tengo el acceso a la información, yo tengo que dudar. Y yo necesito acceso para yo poder confiar. Yo necesito saber dónde están esos desaparecidos, porque es un número que duplica los desaparecidos durante la guerra civil. ¿Tú sabes lo que es un conflicto civil donde muere tanta y tanta gente en una guerra civil y que ahora en un momento de paz se duplican el número de desaparecidos? Pero digo con mucho respeto, y perdona que le interrumpa, pero de igual forma que usted cuestiona el número de las personas no asesinadas, ¿cómo usted da por hecho el número de las personas desaparecidas si es el mismo Estado quien da esos números de igual forma? Pues lo que te estoy diciendo, yo necesito saber esos números. Pero usted está diciendo que se duplica hoy. Esos desaparecidos, ¿dónde están? Porque han aparecido personas, por ejemplo, quiero tocarte otra cosa que dijiste del carácter moral, que eso es importante discutirlo y siempre me gusta hablarlo. Cuando estamos hablando de una gente que desaparece, pero cuando estamos hablando también, y esto no me lo estoy inventando, esto es información accesible, cuando estamos hablando de una guerra civil que terminó hace décadas y estamos hablando de que me aparecen en fosas comunes muertos recientes, yo tengo que preocuparme. Yo tengo que preocuparme por esas cifras. Y cuando no le permito a la prensa acceso a la información, yo tengo que preocuparme por esas cifras. A lo mejor yo estoy equivocado, pero a mí sí me interesa que la gente conozca esa información y que cada cual tome la decisión con un marco de información más amplio del el presidente cool. Sí. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero ¿cómo da por hecho el número de los desaparecidos que usted dice que se duplica
cuando es el mismo estado que... O sea, ¿cómo usted sabe que el número se duplica si es el estado en el cual usted no confía que da el número que supuestamente usted dice que se duplica el número? El número que se duplica son números a través de organizaciones internacionales que han presentado estadísticas, porque el Estado no ha dado el acceso a la información. Entonces, partiendo de esos números que han sido corroborados por varias organizaciones internacionales, es que hay un número de desaparecidos. Y es sencillo. A veces nosotros nos conformamos con lo oficial. Hay muchísima información de periodismo que se está haciendo dentro del mismo Salvador, fuera del Salvador por salvadoreños, donde nos presentan muchísima información. Y como te dije hace un rato, yo no pretendo convencer a nadie de nada. A mí no me interesa convencer a nadie de nada. A mí me gusta que la gente tenga información adicional corroborable a la información que me venden en un meme. Por eso, pero ¿qué hacemos entonces con todas las personas del Salvador que dicen que hoy se sienten más seguros? O sea, porque entonces yo pienso que ahí hay una... También hay que analizar qué tipo de personas, cómo se ven visiblemente, dicen que se sienten más seguros, qué capital social, económico tienen estas personas, los estudios de las personas desaparecidas, los testimonios de las familias empobrecidas, están ahí, de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están esos reportajes, están esos testimonios crudos de la realidad que se vive y que vivieron estas familias en El Salvador. Y no quiero dejar pasar por alto lo que estaba mencionando ahorita, de la vida privada, la religión, el decidir lo que yo creo, y a base de que son mis creencias, es una decisión personal, y las propuestas que yo impulse, la política que yo impulse, va a ser acorde, como también tú estás diciendo, de esas creencias, de esa religión. Pero entonces también lo utilizan para manipular, porque por ejemplo, la parábola de Dios, de Cristo, lo que decía era darle comida al hambriento, vestir al enfermo. Y por ejemplo, personas como Trump están en contra de esa política, de esa razón de ser, de vivir. Así que es un enemigo de la palabra de Cristo. Y es por eso. Ajá. Sí, no quiero que se pase esto. Muchas veces yo veo en las redes sociales la gente cuestionando la moralidad de artistas. De Bad Bunny específicamente. De muchísimos. No lo dejan quieto. De muchísimos, pero Bad Bunny es el preferido. ¿Cómo el carácter moral de Bad Bunny afecta la toma de decisiones en política pública? Porque lo que nos debe interesar es el carácter moral de los que hacen política pública. Ahí yo difiero del compañero porque el carácter moral de un líder es sumamente importante. Porque el carácter moral me dice a mí hasta dónde él puede llegar desde el punto de vista de lo correcto moralmente y de lo correcto legalmente para conseguir cosas, porque si no estaríamos entonces, el fin justifica los medios de Maquiavelo. Y en el caso específico de Donald Trump, una persona, y estoy hablando de Donald Trump, ¿verdad? Pero esto puede aplicar a cualquiera. Claro. Cualquier político que tiene cola que le pisen, es bien fácil que sea manipulado por otras personas de que yo voy a revelar eso que yo sé de ti, y si tú no me das lo que yo quiero, yo voy a sacar esa información. Así que el carácter moral de un político es sumamente importante, porque el carácter moral de un político me dice a mí si puedo confiar en él, si él se va a atrever a enfrentarlo a quien venga a chantajearlo, blackmail, o él va a enfrentar a quien quiera comprarlo. Y otra cosa adicional, cuando estamos hablando de la cuestión religiosa, cada cual puede creer lo que quiera. Pero cuando tú no crees en algo, como lo ha dicho Donald Trump sin decirlo, pero utilizas la religión para conseguir votos, ese es mi problema. Pero tú estás diciendo que Trump no es cristiano.
Bueno, yo no Sus digo que acciones yo no no son- yo no digo Pero que ¿y cómo? yo no digo que Trump no es Ajá. cristiano. Sus acciones me demuestran a mí que él no vive bajo los parámetros que la religión que él utiliza para conseguir votos establece como correcto. Claro. Y bueno, una persona que supuestamente es cristiana y no ni vive como se supone que son los parámetros, y a eso le añadimos el elemento de que en varias ocasiones le han preguntado que cuál es su versículo de la Biblia favorito. No sabe ninguno. Cuando le han dicho si él le pide perdón, si él pide perdón a Dios, que él no pide perdón. Entonces, es realmente incompatible el que puedas pensar que es cristiano, pero utilizo el cristianismo para conseguir votos de un sector. Porque yo le ofrezco, Es que no le ha fallado a ese sector. bueno, Pero hay más sectores, en realidad. Sí, El- pero el pueblo habla. Digamos, Bukele abiertamente es cristiano. La gente votó por Bukele. Bueno, pues si ya tú votaste por una persona que abiertamente es cristiana y que en cada speech que tiene habla de Dios y habla de Cristo y lo menciona como el rey, como bien dice Bukele, bueno, pues tú votaste por eso. porque es una herramienta política. Bueno, pero esa da igual, pero ¿por qué no podemos pensar que esa es su religión y eso es lo que él cree? Bueno, pero entonces vive de acuerdo a lo que dices. Pero ¿y en qué falla Bukele de acuerdo al Bueno, cristianismo? Bukele, él puede haberse convertido al cristianismo porque eso Ok. es una posibilidad, pero Bukele viene de una familia musulmana y Bukele hasta antes de comenzar a usar como herramienta política la religión, pues era musulmán. Esas son cosas que a mí me dan sospecha. Me dan sospecha. Y vuelvo a lo mismo. El carácter moral, y esto lo he dicho muchas veces a través de las redes sociales y lo he dicho en entrevistas anteriormente, el carácter moral de un político sí es importante. Ok, yo Sí es con importante. relación a lo de Bukele, no vuelvo a Su hacer vida privada, si se divorcia, si se casa, whatever, pues allá cada cual, ¿verdad? Pero su carácter moral influye en las decisiones que toma y cómo las toma. Sabes que aquí entramos ya a aguas profundas en el hecho de que pues, es relativo, porque digamos, un católico, usted le dice que a usted no le importa que él se divorcie, y el católico lo va a tomar bien diferente. Va a pensar, no, es que eso sí me habla de la moral de la persona. Entonces, ¿verdad? Y perdone que lo trate de esa forma, pero usted dijo abiertamente que es ateo. Entonces, ¿por qué nos vamos a importar de que Bukele transicione de religión si él lo ve de esa forma? Y yo soy abiertamente cristiano, protestante, antes de cualquier cosa, ¿verdad? Creyente. Antes de republicano, antes de conservador, antes de estadista, soy cristiano. Y nosotros los cristianos creemos en que siempre hay una oportunidad de que las personas puedan nuevamente llegar a los pies de Cristo. Así que a mí, nuevamente, no me interesa que Bukele haya sido musulmán antes, ni que la religión anterior de Bukele haya sido musulmana, si hoy es cristiano. O sea, ¿cuál es el problema de Sí, eso? También pero, una cosita, yo creo pero que- al expresar que ese mensaje del cristianismo de que siempre van a poder volver a los pies de Cristo, pues si Bukele es cristiano, pues no está actuando acorde a esa palabra. ¿Quién dijo? Porque él penaliza, él trata de ¿Cómo? forma inhumana, ¿Cómo? violenta derechos humanos. Bueno, él violenta el derecho de las personas que violentaron el derecho de otras personas que asesinaron, Aquí se que está estuvieron... aprisionando O sea, ¿de qué personas estamos con hablando? Tú le se estás están poniendo... criminalizando No, eso no es sectores cierto. Eso no es cierto. empobrecidos. Mira, Eso no es Por cierto, tú estar en Gabriela. un sitio, por tú tener Eso un no es cierto. tatuaje, ya está siendo Bueno, porque prisionero de bueno, pues vamos a orientarte un momentito, perdóname, Gabriela. El tatuaje se lo hacían Yo sé que para hay identificar con las algunos, gangas. O hay sea, algunos no, que vamos, son, no vayamos aquí a llamarnos al pero engaño también hay tampoco. testimonios de madres de que porque mi hijo pasó a tal hora por tal calle, ya está haciendo... Bueno, cuando decisiones, bueno, resultados drásticos como el que hubo en El Salvador, irrefutable, tiene unas decisiones drásticas. Y dentro de esas decisiones drásticas hay unos errores. Sí, pero- Hay unos errores. La seguridad es muy alto para Bueno, mi calidad de vida. la y gente, para la no, democracia tu calidad de todo vida un es país. diferente, Gabriela, pero tú vives en Puerto Rico, que somos parte de la Lo nación digo en americana, que general, estamos lo bien. digo con En El normalidad, Salvador, lo digo con en El Salvador calidad la de gente vida hoy de vive las más tranquila. Es el personas. testimonio de la gente, Gabriela. No, es el pues, testimonio de la no de gente. toda la población, Bueno, no no de de todos, todos no los vamos a complacer a todo el sectores. mundo, ¿Puedo claro. decir algo un Sé que momentito? Abimael tenía que decir algo. Sí, es que creo que nos estamos yendo Ajá. se nos está yendo por otro lado. El punto importante que yo he querido traer hace rato y que se le ha estado dando una vuelta por otro lado es
cómo utilizo la religión como herramienta política. Ese es mi punto. Él puede creer en el espagueti volador y yo no tengo ningún problema que él crea en el espagueti volador. Cuando tú utilizas la religión como herramienta política es que yo tengo el problema, que es en el caso de Bukele, que es en el caso de Puerto Rico, donde muchos líderes de los partidos principales de Puerto Rico utilizan la religión como herramienta política. Es el caso de Donald Trump en los Estados Unidos, donde la uso como herramienta política, consigo los votos de la gente y realmente vivo mi vida totalmente alejado de lo que yo quise vender en la fotito donde me pusieron la mano en la cabeza. ¿Ok? Ese es el punto principal que yo quiero traer. Cualquiera puede creer lo que quiera, pero el utilizar la religión como herramienta política, para mí eso es terrible. Y eso tiene que ver con valores. Y se ve de forma Volviendo- rampante en Puerto Rico. Volviendo a La gente votó por eso. A Abimael Acosta, quiero, porque es que no lo podemos dejar pasar por alto el hecho de que usted es escritor y que usted tiene diferentes obras literarias. Yo quisiera que usted nos hablara más de su obra y cuál obra usted nos pudiera decir de las muchas que tiene, cuál usted cree que es la más importante, la más que te gusta a ti. Bueno, eso es como decirle a un hijo, ¿cuál es tu hijo favorito, verdad? Yo te puedo hablar de lo más reciente, ¿verdad? Porque todo lo que he hecho es una carrera que profesionalmente la comencé en el 1989, no en el 1800, no tanto. Ay, no, Sí, me encantan los vampiros, pero no soy vampiro. En el 1989, por lo tanto, he hecho mucha cosa en teatro, televisión, cine, ahora incursiones en las redes sociales. Te voy a hablar de lo más reciente. Tengo en diciembre 12 y 13 en el barrio Art Space en Nueva York, un proyecto que es un musical. No me puedo alejar de la política, nunca lo he hecho como artista, que se llama I Am Sylvia, que es un musical que retrata la historia de la lucha por los derechos civiles en gran parte de la comunidad LGBTQ en los Estados Unidos a través del personaje de Silvia Rivera. Ok. Y estoy ahora promocionando mi novela Wizards, que es ficción, es fantasía, es una novela donde se toca el tema de la magia. Por ahí les digo a Sí, la ustedes tenemos aquí, marcado, Concha de Ferdi. ¿verdad? Lo tenemos. Sí, es una novela que toca el tema de la magia. Son dos familias de gitanos que son magos y llevan siglos luchando por poseer una piedra que le va a dar el poder. Los va a convertir al que la familia que logre tener la piedra y hacer el ritual, lo va a convertir en todopoderoso e inmortal. Y aún ahí que estamos hablando de ficción, pues está la piedra que da el poder. Y el brutal. poder, los seres humanos lo podemos usar para bien o para mal. ¿Dónde Y el fue? carácter de los seres humanos es el que nos va a decir a nosotros cómo vamos a usar el poder. Por eso es que el carácter, que estaba hablando hace un rato, es importante porque el carácter es el que me dice cómo yo voy a usar el poder. ¿Y dónde podemos conseguir entonces este libro? Pues mira, el libro lo pueden conseguir en Puerto Rico, ya está disponible. En este momento estamos acercándonos a otras librerías. En este momento está en El Candil en Ponce. También se pueden comunicar conmigo si lo quieren a través autografiado. Se pueden comunicar conmigo a través de mis redes sociales, que ustedes me supongo que las van a poner por ahí. Claro. Claro. No, oye, yo lo quiero, el mío, mi libro que sea autografiado. Pues mira que tengo aquí. Tengo. Pues súper, Sí, sí. pues quiero uno, ya Ajá. sabes. Y también, esto es una editorial española, también lo pueden conseguir fuera de Puerto Rico a través de atlanticbooks.es Wizards. Y ahí pueden conseguir el libro a través del internet. También está en Amazon Books también. Está disponible en diferentes sitios. Bueno, pues ya lo saben, donde pueden conseguir entonces este libro, el último libro de Abimael Acosta. Y también saben que nos tienen que seguir en las redes sociales como Voces del Cambio Podcast, en Instagram, Facebook, TikTok y también en nuestra plataforma YouTube y hasta en Spotify. Abimael, te damos las gracias. Y Gracias. Gracias por Gracias a por ustedes. aceptar esta conversación, por tu tiempo.
Y sé que tienes muchas cosas, estás viajando también. Así que agradecido y mucho éxito. Mucho éxito. Éxito. Sí. Gracias por el espacio. Y quiero agradecerle también a ustedes por lo que están haciendo. Esto que están haciendo es bien importante. Que se escuchen las voces jóvenes, que se expresen y sobre todo que haya variedad de opiniones y de puntos de vista. Porque al fin y al cabo, al presentar las opiniones y los puntos de vista, el que está allá es el que va a decidir. Claro. Así bueno, tú lo viste aquí con Gabriel Israelian, así que se dieron un par de cantacitos ahí, así que... No, pero somos panas, somos panas. Vengan con eso. ¿Son panas de Mira verdad? la cara de Bueno. Yo pensé La que sí. cara de Yo no tomo estas cosas ¿Son personales, panas? pero está bien. Mi saludo cuando yo llegué hoy fue caíste bajo. Grabó con uno ahí. Ah, bueno. Yo boxeé un poquito con él y mira, Sí, estamos está chéveres. bien. Después de aquí nos damos la mano. Y si un café cuando tú quieras también, Abimael. Sí. Como si nada. Y Gabriel, Sí. es que Israelian se rodea de mucha gente. Se pero- escocota. No. ¿Qué pasa? Todo lo No, que pero se levanta Yo creo de que vez todo en lo que cuando. queremos es una mejor sociedad. Y una mejor sociedad la construimos nosotros. No nos la va a construir Así mismo. los caudillos ni los héroes inventados en Los superhéroes. nuestra mente. No. Sí, claro. Así que familia, ahí lo tienen, Abimael Acosta. Esto fue Voces del Cambio Podcast.